la mujer siempre en la Biblia ha formado parte importante, ¿verdad? Del desarrollo y el crecimiento pues de las naciones, de los hogares, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que la mamá es el alma del hogar, ¿verdad? Y si no está la mamá, pues como que no sabe, ¿verdad? La casa, ¿verdad? Entonces es una parte importante. Yo quiero hablar un poquito sobre lo que está, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Anoche estaba yo buscando y decía yo, ¿qué podré decir? ¿Qué podré hacer? Y comencé a buscar, ¿verdad? Mujeres, en la Biblia, y hay una página que se llama aishlatino.com. Esa es una página donde es hebrea, ¿verdad? El propósito de esa página es que lo han hecho para que todos los judíos que no están en Israel, que no habitan en Israel, sino en todo el mundo, puedan conocer sus raíces, ¿verdad? Como nación, los personajes, ¿verdad? Como los patriarcas, las matriarcas, los profetas. Y entonces me encontré con la historia de Cifra y de Fua, las parteras hebreas que no obedecieron a Faraón en Egipto cuando les ordenó que mataran a los niños, ¿verdad? Entonces fue algo muy especial para mí y entonces pues de ahí comencé a buscar, ¿verdad? Otras mujeres y cómo ellas marcaron la historia, ¿verdad? De sus generaciones. Entonces yo quiero hoy hablar sobre pues mujeres extraordinarias, ¿verdad? Y qué es lo que necesitan las mujeres para volverse extraordinarias y no ser mujeres ordinarias. Y hay tres cosas, ¿verdad? Que son las que vamos a ver. Y vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, misericordioso, Señor, con cada uno de nosotros. Nos has dejado nacer de una madre, de una mujer. Nos tocó ser criados por una mujer. Y nos diste una esposa, Señor, nos diste hijas, para que nosotros pudiéramos continuar con el legado, Señor, que recibimos de nuestras madres y, Señor, de aquellas que fueron madres, Señor, físicas, literales, pero también de aquellas madres espirituales que nos dieron a luz, que cuidaron de nosotros, Señor, y que nos han ayudado a crecer, a madurar y a que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar en tu obra. Por eso te agradecemos, porque tu misericordia es grande en medio de cada uno de nosotros. Amén. Puede tomar su lugar. Y realmente, hermanos, el amor de una madre, ¿verdad? Dicen los judíos que el amor de una madre es parecido al amor de Dios, porque el amor de una madre, ¿verdad? No tiene límites, no tiene horarios, no tiene precio. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de las mujeres. Y hay una historia, hermano, ¿verdad? De una mujer que fue la primogénita entre 14 hermanos. Esta mujer, ¿verdad? Desde que tiene memoria, comenzó a ayudar a su mamá, ¿verdad? La prestaban de pequeña, ¿verdad? Para hacer el aseo en las casas. Y a lo largo de su vida, 14 hermanos tuvo, ¿verdad? Y tuvo que ayudarle a mamá con la carga pues de algunos de ellos, ¿verdad? Murieron 7 de esa familia, quedaron 7 nada más. Entonces, a lo largo de su vida, ¿verdad? Comenzó ella a criarlos, a educarlos, les dio escuela, ¿verdad? Les dio dirección. Y hermano, una de las cosas que yo he visto en algunos casos que he conocido y atendido es que aquellas mujeres que fueron primogénitas y les tocó cuidar a sus hermanitos pequeños, quedan tan cansadas y tan hartas que cuando ellas se van a casar dicen, yo no quiero tener hijos, ¿verdad? Porque se cansaron de criar a todos sus hermanos. Entonces, esta mujer, lejos de cansarse, ¿verdad? Dijo, yo quiero tener hijos, quiero tener mis propios hijos y quiero cuidarlos y educarlos todavía mejor que a mis hermanos, a mis hermanas. Llegó el momento en que se casó, ¿verdad? Pero antes de casarse fue violada, ¿verdad? Quedó embarazada. Y entonces a lo largo de su embarazo, ¿verdad? Mucha gente le decía, ¿verdad? Que era ¿por qué no lo abortaba? ¿Por qué no se deshacía de él, ¿verdad? Decía, es que pues, fuiste violada, ¿verdad? Y ella dijo, no, yo le pedí a Dios un hijo y yo sé que Dios me lo dio. Pasaron los 9 meses, llegó el momento del parto, todo iba bien hasta que entró al hospital, pero después de ahí, en ese momento, ¿verdad? Se complicaron las cosas, el niño no podía nacer, los médicos se angustiaron, las enfermeras gritaban y decían, es que no va a poder vivir, ¿verdad? No va a poder nacer este bebé.
Y ella decía, sí, tiene que nacer, esfuércense, ustedes tienen el conocimiento, tienen la sabiduría. Y dice que pues los médicos llegó el momento en que se rindieron, ¿verdad? Pero hubo una enfermera que gritó y dijo, no, hay un médico nuevo, ¿verdad? Que está aquí, es de Alemania, ¿verdad? Y él atiende los casos más difíciles cuando se presentan en esta forma. Y entonces le vocearon al médico, el médico corrió por los pasillos, llegó, ¿verdad? Hizo todo lo posible hasta que salió. Y le decía, ¿verdad? Tú me vas a ayudar. Si tú tienes ganas, yo también tengo ganas. Si tú te esfuerzas, yo también me esfuerzo. Y entonces dice que le gritaba, ¿verdad? Cada vez, puja, puja, ¿verdad? Y ella pujaba, ¿verdad? Hasta que nació el bebé. Esa mujer lo creció. Su hijo se perdió por un tiempo. Experimentó el pecado, experimentó la frustración, las tristezas. Pero llegó un momento en que ella buscó a Dios con todo su corazón. Dios la escuchó. Su hijo fue el último en entregar su vida a Cristo. Sus demás hijos rindieron su corazón. Él fue el último. Pero ese, aunque él fue el más rebelde, la oveja negra, cuando Jesús lo tocó, su corazón fue cambiado y transformado. Y entonces, él, gracias, estuvo 4 años yendo a la iglesia, aprendiendo de Cristo. Y llegó el momento en que Dios lo llamó. Dios lo llamó. Él aceptó el llamado. Y con los años se fue a la escuela bíblica, fue pastor. Ella nunca se imaginó que el hijo que dio a luz, que le costó tanto trabajo, un día iba a ser siervo de Dios. Y esa es mi madre. Es la mujer que nunca se rindió, que nunca dudó de lo que Dios podía hacer. En su fe equivocada, ella siempre creyó que Jesús, que Dios podía hacer un milagro en su vida. Y a partir de ahí nosotros vimos milagro tras milagro. Mi hermana, la más chica, había sido declarada muerta. Me acuerdo que estaba yo chico, tendría como 8 años. Y mi mamá siempre me habló como si yo fuera un adulto y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un problema. Tu hermana se va a morir. Quiero que no te entristezcas, que me ayudes, ¿verdad? Y el único banco que existía en ese tiempo cerca de nuestra casa era un banco Banamex que estaba ahí en la avenida Zaragoza y la avenida Rojo Gómez. Y entonces fue a sacar el dinero para el entierro, para la caja. Cuando atravesó el puente, ¿verdad? Vio una cruz que decía, solo Jesús salva, Centro de Fe, Esperanza y Amor, Zaragoza. Entonces ella, después de regresar del banco, pasó, pidió oración, le hablaron de Cristo, se entregó a Cristo. Y en ese momento, llegando a la casa, mi hermana había respondido. El médico le dijo que no iba a pasar de ese día, que se preparara más o menos entre 2, 3 de la tarde para verla partir, pero el milagro se dio. Y por eso decimos, ¿verdad? Y los judíos enseñan que el amor de una madre es mejor, hermano, que el del padre. Y es similar al de Dios hacia nosotros. Y en la escritura nosotros vemos en Génesis 12, ¿verdad? Solamente voy a darle la cita para que usted se ubique. En Génesis 12 nosotros vemos a una mujer llamada Sara. Una madre que a todas las mujeres les da un ejemplo muy claro. Fue una mujer que siempre estuvo dispuesta a tomar desafíos. Ella era princesa. De hecho, su nombre significa princesa. Es decir, vivía bien. En el tiempo de Sara, ella vivía con su esposo Abraham en la tierra de Ur, o en la ciudad de Ur de los Caldeos. Se dice que desde aquel tiempo ya había drenaje, ya había tuberías que llegaban, hermano, hasta las casas para poder suplir de agua, ¿verdad?, para las necesidades de la casa. Había ya cocinas bien hechas, ¿verdad?, con sus desagües. Es decir, era una ciudad, hermano, muy importante. Era una ciudad que tenía bibliotecas donde podían, ¿verdad?, la gente estudiar, podían conocer acerca de todo lo que sucedía, ¿verdad?, en su tiempo y aún
tiempo atrás. Entonces nos damos cuenta que una mujer tiene la característica de enfrentar desafíos, no importa cuál sea el desafío. Dios la hizo, hizo ese cuerpo, ¿verdad? Esa mente, ese espíritu, para que enfrentara desafíos. Por eso la mamá es la última que se da por vencida, siempre toma el lugar que le corresponde. Luego vemos una mujer llena de fe y de obediencia, una mujer que le creyó a Dios, una mujer que le obedeció a Dios, porque hermano, cuando les dijo sal de Ur, ¿verdad? De los caldeos, y vete de tu tierra y de tu parentela, dice la escritura que en ese momento iniciaron desde cero. Es decir, desde cero comenzaron, ¿verdad?, a caminar. Y hay muchas cosas de qué hablar, ¿verdad?, en el camino, en el trayecto. Y después vemos una madre, ¿verdad?, le es llamada la madre de Israel. Es decir, ella le dio forma, le dio carácter al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel son hombres, hermano, radicales. Hombres están convencidos que son el pueblo de Dios y que Dios es el Dios verdadero y el Dios de cada uno de ellos. Es una mujer que, hermano, no solamente fue esposa, sino también fue compañera. Ella tenía claro lo que Dios había hecho en la vida de su esposo y el llamado que tenía para él. Y siempre estuvo respaldándolo, siempre estuvo, hermano, pendiente de él, ¿verdad? Entonces fue socia y fue compañera fiel de su esposo. Esa fue Sara. Por eso es una de las mujeres a las que el pueblo de Israel no solamente ama, sino que recuerda. Y el anhelo de cada mujer judía es ser como Sara, como la matriarca Sara. Pero después vemos, esta historia me encantó, vemos a Cifra y a Fúa, Éxodo capítulo 1, versículo 15, donde la Biblia dice que eran las parteras en el tiempo de Egipto, ¿verdad? Y dice la escritura que ellas se dedicaban, ¿verdad?, a traer niños a la vida. Y una de las cosas que me impresionó, ¿verdad?, es que cada una tenía su trabajo. Dice que Cifra, ¿verdad?, se encargaba, dice, de embellecer y de suavizar a los bebés. Lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Dice la Biblia que le habla a Israel y le dice, ¿verdad?, cuando naciste, no te cortaron el cordón umbilical. Cuando naciste no te lavaron con agua, no te frotaron con sal, ni te pusieron pañales. Entonces vemos cómo la actividad o la misión de Cifra era limpiar la vida de los bebés, de sus hijos. Esa es la encomienda de una madre, que limpie el alma de sus hijos. Cuando dice que le ponía pañales es para que no se viera su desnudez, sus defectos, sus debilidades. Entonces una madre, ¿verdad?, en el caso de Cifra, era una mujer que cuidaba que sus hijos no tuvieran debilidades, no tuvieran, hermano, tropiezos constantes. Una mujer que se dedicó a limpiar la mente, el corazón de ellos. Entonces, como madres, hay un reto tremendo, hermano, de estar cerca de los hijos para poder limpiar sus mentes y sus corazones. La madre sabe con quién han estado sus hijos cuando habla con ellos. Y lo más bonito es lo que hacía Fúa. Dice que ella arrullaba y susurraba a los bebés. Es decir, era una mujer, ¿verdad?, que cuando ya Cifra limpiaba a los bebés, los ponía, ¿verdad?, limpios, dice que se los daba a Fúa y dice que Fúa los arrullaba. Y imaginémonos ese tiempo de persecución, un espíritu de muerte se había desatado en todo Egipto. Pero dice que los arrullaba, ¿verdad? Yo me imagino que estaba ahí, ¿verdad?, y le decía, no te preocupes, ya naciste, estás bien, Dios tiene cuidado de ti, vas a poder desarrollarte en esta vida. Y no vas a ser preso ni esclavo de Egipto nunca más, porque la promesa para nosotros es que nosotros vamos a salir de Egipto con brazo fuerte. Y entonces le daba seguridad a sus hijos, inyectaba fe a sus hijos. La mamá de Salomón le dio un anillo, hermano. No recuerdo ahorita las palabras hebreas, pero le dio un anillo donde las palabras significan todo pasará. Y le dijo, cuando estés pasando por momentos difíciles, mira tu anillo. Todo pasará, nada es para siempre. Y cuando tengas momentos de victoria, de honra, recuerda, nada es pasajero. Esto pasará. Para que no se enamorara de la riqueza, de la fama, para que no se enorgulleciera de eso y que no fuera su prioridad. Y esa es la realidad, ¿a poco no? Vienen problemas duros, hermano. Son, hermano,
olas fuertes sobre nosotros, pero todo pasará. No va a permanecer eso. Y la segunda cosa, cuando nos va bien, todo pasará. Eso es pasajero. Algún día vendrá alguien mejor que tú, que tomará tu lugar, con más capacidad y que Dios también lo escogerá. No te aferres a esto. Entonces, por eso decimos que las madres siempre fueron parte importante en la vida de Israel. Y entonces esta mujer dice que arrullaba a los niños, ¿verdad? ¿Y qué hacemos, hermano? Cuando, ¿sí te acuerdas de tus niños de cuando eran chiquitos y lloraban? ¿Y qué hacías? Lo arrullabas. ¿Y qué le cantábamos? Ala rorro niño, ala rorro ya, duérmase mi niño. Yo a mis hijitos, ¿verdad? Le decía, duérmase mi niño, duérmaseme ya. Y los besaba. Aquí estoy, duérmete, no te preocupes. Y esa es la labor de una madre, arrullar a sus niños en los momentos difíciles. Decir, no te preocupes. Yo a mis hijos siempre cuando hay situaciones o necesidades, siempre le digo, por ejemplo, a mis hijos que estudian, por ejemplo, a David cuando me dijo que necesitaba para lo de su titulación, le digo, tú tranquilo, Dios nos va a suplir. Esas cargas son mías, no cargues tú con ellas. Y así les digo a mis hijos, no cargues tú con esas cargas, no te preocupes por eso, eso me toca a mí. Tú vive tranquilo, estudia, haz tu parte y yo hago mi parte. Entonces, hay que arrullar a los hijos, hay que darles paz, hay que darles calma en medio de la adversidad. Decir, no todo es para siempre, no todo permanece, esto es pasajero. Y así como viene la tormenta, ¿verdad? Dice la Biblia que viene después una gran bonanza, una gran paz. Y después vemos a una mujer llamada Ruth, ¿verdad? Esta mujer, Orfa se llamaba su hermana, ¿verdad? Porque dicen los judíos, ¿verdad? Que eran hermanas. Ellas eran princesas. Había un rey en ese momento, el padre de ellas, que se llamaba Eglón. Y Eglón era rey, ¿verdad? De Moab. Entonces, esta mujer nos muestra cosas muy importantes. Cuando yo estuve viendo anoche su historia, ¿verdad? Era una princesa, es decir, estaba acostumbrada a que le sirvieran, hasta que en ese tiempo hasta vestían a las princesas, hermano. Pero esta mujer dice que tomó 3 decisiones. Número 1, dice que abandonó a sus padres y abandonó sus costumbres, sus maneras de pensar. Y cuando una mujer se casa debe abandonar las costumbres de sus padres, sus maneras de pensar, sus maneras de hacer las cosas. Porque de ahora en adelante ella es la encargada de forjar su propia familia, su propia generación. Si tu madre te enseñó cosas buenas, dice la Biblia, retened lo bueno y desechad toda especie de mal. Quédate con lo bueno, pero no quieras hacer una copia del hogar de tus padres, porque tú eres una persona con una esencia diferente, con un llamado diferente. Después dice que no solamente, ¿verdad?, abandonó, sino que buscó honrar a Dios. Dice la Biblia que ella permaneció fiel y dijo, yo te voy a seguir, donde quiera que tú fueres, yo iré. A tu Dios será mi Dios. Entonces dice la Biblia que, tercera característica, fue bondadosa con su suegra, ella era una anciana. Y si tú te das cuenta, hoy en día, hermano, los jóvenes menosprecian a los ancianos, piensan que saben más que ellos. Pero oh tristeza, se les olvida que un día van a llegar a esa misma edad y que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Por eso tenemos que compadecernos de los ancianos. Si ya no tienes a tus papis, compadécete de los ancianos que Dios ponga en tu camino. Hay un versículo que le envié varios a mi mamá, pero hay un versículo que yo le dije, esta tiene que ser tu oración. Ahora que eres viejita, ¿verdad? Dice el Salmo 71:9, dice que le oraba a Dios ya de anciano y le decía, no me apartes de ti en mi vejez, no me abandones mientras voy perdiendo fuerzas. Entonces, una de las cosas que esta mujer nos enseña es la bondad y la misericordia por sus viejos, por sus ancianos. Hay que estar pendiente de nuestros viejitos, hermano, de nuestras viejitas. Dice la Biblia que ya en este tiempo de la vejez entran muy fácilmente en depresión. Y entonces es ahí cuando nosotros tenemos que estar constantemente llamándoles por videollamada, visitándoles, para que nosotros podamos, ¿verdad?,
alegrarles la vida en sus últimos momentos. No sabemos cuántos, pero tenemos que hacerlo. Y después vemos a una mujer llamada María, Lucas 1:38, ¿verdad? Dice que siempre lo que le caracterizó es que era una mujer dispuesta a obedecer a Dios. Dice la Biblia en ese versículo, dice, y entonces llegó Gabriel, explicó todo lo que iba a suceder en su vida, ¿verdad? Y dijo, he aquí tu sierva delante de ti, haz conmigo conforme a tus propósitos. Era una mujer dispuesta a llevar a cabo la voluntad de Dios en medio de su vida. Dice que la profecía de Isaías dice que, hermano, era que una virgen iba a tener un hijo, ¿verdad?, de parte del Señor. De todos los millones de vírgenes que había en Israel en ese tiempo, María no se imaginó que ella pudiera haber sido la mujer escogida por Dios. Entonces, la mamá de María, cuando la dio a luz, no se imaginó que ella iba a ser la abuelita de Jesucristo. Muchos de nosotros, hermanos, no sabemos, a lo mejor tú diste a luz a un presidente de la República, a un escritor, a un siervo de Dios. O sea, tú lo criaste, pero tú no sabías que Dios había puesto una semilla ahí para hacer algo grandioso, alguien, hermano, que iba a ser de bendición para todos los que le rodearan. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que todas estas mujeres fueron hermano, el resultado de sus propias madres, pero a su vez ellas dieron hombres de Dios, mujeres de Dios. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que María le dijo, Señor, todo lo que tú declares, que se haga real en mi vida, que se encarne en mi vida, y déjame estar dispuesta siempre para hacerlo. Entonces vemos cómo la mujer siempre ha formado parte importante en cada generación en Israel, pero también en México. Entonces nuestras semillas ha ido limpiando. Mientras más cristianos, ¿verdad?, descendamos de más cristianos, esa es una bendición para nosotros. Y yo quiero hablarte de 3 características para ser una mujer extraordinaria. Ya vimos algunas, a lo mejor tienes alguna característica de estas. Pero vemos, hermano, en el Salmo capítulo 32, versículo 8, ahora sí, por favor. Salmo 32, versículo 8, dice así. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes, ¿qué?, andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces dice la Biblia que la primera característica que debe tener una mujer para dejar de ser una mujer ordinaria y convertirse en extraordinaria, dice este salmo, que es caminar diariamente con Dios. Es decir, no ser una mujer, perdóname, dominguera, que nada más los domingos venga si quieras tener comunión con Dios, no. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que todos los días tú puedas tener comunión con Dios. Ahora, ¿cómo dice la Biblia que podemos tener comunión con Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? Por la palabra. Ese es el principal y única forma, por la palabra. Entonces nosotros nos damos cuenta que en el libro de Josué capítulo, hermano, no, esa no te lo di, ¿verdad? Ahorita, creo que es más abajito. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que esta mujer tenía que hacer 3 cosas. La Biblia nos enseña 3 cosas que tenemos que hacer con la palabra: leerla. La segunda cosa que tenemos que hacer es memorizarla. Y la tercera cosa, tenemos que meditarla. Leer, memorizar y meditar. Y la palabra meditar es la palabra hebrea agah, H-A-G-A-H, H-A-G-A-H, agah, que significa murmurar. Entonces, cuando tú meditas en la palabra, tú estás murmurando en tu mente las cosas. Por ejemplo, cuando yo en mi vida, hermano, tengo una lucha, una prueba o una tentación, en mi mente empiezo a murmurar la palabra para que no me entre el temor, para que no me entre, hermano, el espanto o la incredulidad. Comienzo a murmurar en mi mente, digo, no, eso no dice la Biblia dice esto. Y esa palabra no viene de Dios, esa palabra viene de mi conciencia, viene de mi propia alma, viene del enemigo. Te someto y te enmudezco.
Entonces una mujer tiene que tener comunión con Dios todos los días de su vida. Entonces cuando nosotros tomamos la palabra en serio, por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Le está hablando a los fariseos, capítulo 5, verso 39 de Juan. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces le dice, o sea, ustedes conocen lo que dice la Biblia, pero no la quieren creer, no la quieren llevar a cabo. Entonces la mujer tiene como reto tener comunión con Dios todos los días. Hay una familia que acogió a mi familia cuando recién se entregaron a Cristo, que es la familia Gómez. Y le decimos al papá, al hermano, decíamos papá Gómez, mamá Gómez. Ya son unos ancianos hoy. Y me acuerdo que un día llegué ahí a Zaragoza, iba a sacar mi licencia y me prestaron su recibo de luz para ir a comprobante de domicilio. Me acuerdo que me recibieron y pues como hijo, llegué, me recibieron y todo. Y comenzamos a platicar y algo que me retó fue que la hermana dijo, me dice, ¿ya desayunaste, hijo? Y le dije, no, hermana, ahorita desayuno algo por allá. Dice, no, si no desayunaste, si quieres espérame y te preparo. Le digo, no, hermana, mire, la verdad es que llevo prisa. Dice, es que, discúlpame porque no tengo nada, hijo, pero es que mi costumbre es esta, que yo no como comida literal hasta que no como mi comida espiritual. Y entonces todas las mañanas, después que se va mi esposo y mis hijas, ¿verdad? Lo que hago es leer la Biblia, orar un ratito y ya después, ya que alimenté mi alma espiritual, ya alimento mi cuerpo físico con la comida, ¿verdad? Entonces, ese es el reto, hermana. Ese es el reto, que tú alimentes tu alma con la palabra. Que tú te des un tiempo con el Señor y con la palabra. A mí siempre me ha gustado orar y leer la Biblia de madrugada, ¿no? Antes tenía por costumbre desde las 5, ¿no? Ahorita nos estamos reuniendo a las 6 de la mañana. Pero me gusta ese horario porque no hay ruido, no hay murmullos de gente, pocos carros pasan todavía a esa hora. Entonces, tiene uno tiempo para escuchar a Dios, para leer y no hay interrupción, ¿verdad? Porque ya a lo largo del día, ¿verdad? Que si tocan el timbre de la puerta, que si te entra una llamada, ¿verdad? O que si la esposa va a hacer, ¿verdad? Chilaquiles, entra y te dice verdes o rojos, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber interrupciones. Entonces, ¿quieres ser una mujer extraordinaria, una madre extraordinaria? Camina diario con Dios. ¿Qué le pasó a Enoc? Enoc caminó, ¿qué dice? Con Dios. ¿Y qué dice? Y Dios se lo llevó. Segunda cosa, Salmo 145, versículo 18, dice así: cercano está Jehová a todos los que ¿qué? Le invocan, los que hablan con él, los que oran con él, a todos los que le invocan de veras. Entonces nosotros vemos como cuando una mujer tiene una vida de oración, pues está hablando con Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros hijos, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños, iban al kinder y ya llegaban diciendo groserías? ¿Por qué? Ayúdeme, ¿por qué llegaban diciendo groserías y en mi casa no les? Porque hablaban con los niños y aprendían de los niños. Entonces, cuando una mamá cristiana explota en su ira y lastima a su familia, se queja constantemente, siempre ve el lado negativo de las cosas, ¿con quién estuvo hablando? ¿Con Dios o con la gente? Con la gente, con las redes sociales. Pero cuando una mujer ora, tiene comunión realmente con Dios, pues inmediatamente se va a ver en su manera de hablar, en su manera de expresarse. Entonces, por eso nuestros hijos tienen que vernos leer la Biblia, hermana. Nuestros hijos tienen que vernos orando. Porque entonces nuestras oraciones pueden tocar el corazón de ellos o pueden hablar alguna necesidad de ellos. Yo me acuerdo, hermano, que una de las cosas que a mí me quebrantó cuando mi mamá vivió aquí conmigo como medio año, pero todas las mañanas que me levantaba eran como las 4:30 o 5. Y
A esa hora ya estaba orando y cuando yo escuché cómo oraba mi mamá por mí, híjole, me quebrantó, hermano. Todo lo que le pedí a Dios que hiciera por mí, que me guardara, que me librara, eso a mí me quebrantó y dije, híjole, soy hijo y no oro como ella ora por mí. Y entonces es ahí cuando me di cuenta que mi mamá tenía comunión con Dios. Y cuando yo le escuché, yo dije, yo quiero pedir igual, yo quiero clamar todos los días por mis hijos, quiero clamar todos los días por mi mujer, quiero clamar todos los días por la iglesia como ella lo hace por mí. Nuestros hijos, nuestras hijas nos tienen que ver leer, escudriñar la palabra, nos tienen que ver, hermano, orarle a Dios. Ese es el ejemplo y el testimonio que nosotros les vamos a dar. Y la última cosa, tenemos que pedirle a Dios que quite la ceguera de nuestras vidas. Vamos al libro de Marcos 8, 23 al 25, donde la Biblia dice que Jesús sanó a un ciego. Dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y entonces dice la Biblia que Jesús, hermano, sanó de una manera diferente. ¿Cuál es la historia? Bueno, yo me preguntaba, yo decía, o sea, ¿por qué lo escupió Jesús? Ahí en nuestra mentalidad occidental, ¿cómo verías eso? Como algo que sucio, cochino. Pero cada vez que nosotros vemos algo que Jesús hace en la Biblia, hermano, debemos poner atención a los detalles, porque los detalles en todo lo que Jesús hizo, eso que pareciera como que no tiene lógica o que no era correcto, tiene una enseñanza que viene del cielo. Entonces, cuando yo empecé a investigar, en ese tiempo a Jesús le decían que él era un hijo ilegítimo, un hijo espúreo. Y decían que era primogénito de María, pero que el padre no era José, que el padre había sido otro, que ella había engañado a José. Ese fue el estigma, hermano, que siempre le pusieron a Jesús desde antes de nacer, porque dice que José la quiso dejar en secreto. Entonces, los judíos en la tradición de la Torah oral, porque ellos no solamente le enseñaban en la palabra, sino la transmitían oralmente y aparte les enseñaban principios de moralidad, cómo tenía que ser la moral en Israel. Entonces, ellos decían que la saliva del primogénito era curativa, que tenía un poder sanador. Entonces, uno, le decían hijo ilegítimo. Dos, esto que hizo Jesús lo hizo un sábado y estaba prohibido que hicieran esto porque eso era tomado como un hecho donde tenías que trabajar. Entonces, Jesús rompe las tradiciones religiosas, porque acuérdate, hubo mandamientos, pero hay tradiciones que los fariseos les impusieron a las personas que no venían la ley. Entonces, cuando Jesús usa la saliva, la unta en los ojos del ciego y éste sana, Jesús les enseña dos cosas a ellos. Número uno, les enseña que él era primogénito del Padre, que no era hijo ilegítimo. Y dos, les enseña quién era su padre. ¿Quién era el único que podía hacer milagros? Dios. Entonces dice la Biblia que le quitó la ceguera. Y dice que el hombre comenzó a ver. Dice que primero le dijo, ¿verdad? ¿Cómo ves? Y le dijo, veo a los hombres como si fueran árboles. Y dice que volvió a hacer lo mismo y dice que entonces dijo, ahora los veo tal como ellos son. Entonces nosotros nos damos cuenta que Jesús le quitó la ceguera. Entonces nosotros vamos a definir dos conceptos, oscuridad y luz. O ceguera y luz. ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es la ceguera? Dice que denota ignorancia, incertidumbre y temor. Cuando una madre está ciega espiritualmente hablando, es una persona que, hermano, ve de una manera distorsionada, ve de una manera extremadamente exagerada. E inmediatamente entra el temor en la vida de la mujer. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber, hermano, la importancia de reconocer y decir, quítame la ceguera, Señor.
porque si se tarda el hijo, ya pensó que lo apachurraron en la avenida, ¿verdad? Ahí en el Juan Pablo II, ¿verdad? No, se me hace que ya lo apachurraron, mi hijo, no, y no llega mi hijo, mi hija, ¿verdad? ¿Verdad? No, tengo que, ¿verdad? Tengo que librarlo, lo voy a esperar en la parada, no sé que haya ladrones ahí, le vayan a acuchillarlo y a acuchillarla, a violarla, ¿verdad? Entonces la mujer tiene mucho la tendencia, hermano, de ser ciega. Sí hay que tomar precauciones. Todos los que son de mi edad estaremos de acuerdo que antes se podía andar en la calle a las 10 de la noche, 11 de la noche y no pasaba nada. Sí, yo me acuerdo de chiquito, hasta las 8 de la noche nos metían de estar jugando en la colonia. ¿A poco no? Jugando fútbol. No, ahora no, hermano. Ahora tenemos que andar vigilantes de nuestros hijos, de nuestras hijas. Pero dice la Biblia que tenemos que pedirle que quite la ceguera, porque esta es heredada por nuestros padres. Así como veían nuestros papás, así muchos vemos hoy en día. Por eso hay que decirle, quiero quitar la ceguera. Por ejemplo, mi mamá era una mujer muy, muy miedosa, hermano. Y hubo muchas cosas que no hizo porque no les vaya a pasar esto, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, no, tenemos que tener los ojos bien abiertos y saber que si Dios está pidiendo algo, lo tenemos que hacer, lo tenemos que soltar. Por cierto, no se me olvide el saludo del pequeño que se me pasó. Y después dice la luz, que denota conocimiento, entendimiento, denota sabiduría de lo alto. Entonces, cuando alguien tiene los ojos abiertos, se da cuenta de todo lo que sucede y está por acontecer. Yo no sé si a ti te gusta ir, hermano, a los parques o a lugares donde hay mucha gente. Cuando yo voy a esos lugares, me gusta mucho sentarme en algún lugar y observar a todos. Y veo sus rostros, veo lo que están haciendo, y entonces te das cuenta de la condición de muchos de ellos. Algunos muy tristes, algunos con cara como diciendo, me suicido, no me suicido, hago esto, no lo hago. Por eso es importante que tú aprendas a ver a la gente a la cara. Voltea a ver que está a tu lado de su carita. Dile, déjame ver qué tienes, cómo te encuentras. Entonces, la mamá, para ser una mujer extraordinaria, tiene, hermano, que pedirle a Dios que le quite la ceguera. Déjame ver, Señor. Déjame ver. ¿No te acuerdas de aquel libro de Reyes donde dice la Biblia que Giezi decía, nos van a matar, son demasiados? Dice que el Señor dijo, abre los ojos de este hombre. Y dice que vio todo el ejército de ángeles con carros de fuego que estaban ahí. Y dice que solamente un solo ángel dice que puede matar 250,000 personas. Imagínate el poder del ángel. Entonces, hay que caminar diario con Dios, hay que tener comunicación con Dios todos los días y hay que pedirle que nos quite la ceguera. El libro de Juan capítulo 6, versículo 5 en adelante nos deja ver la historia de un joven. Si me ayudas en el piano, por favor. Dice que tenía, hermano, 5 panes y 2 peces. Y dice la Biblia que lo que él tenía se multiplicó en las manos de Jesús para alimentar a ¿cuántas personas? 5,000, que en realidad eran más, ¿verdad? Porque solamente se contaban los varones de 30 años para arriba. Entonces, la mamá de este niño, porque era un adolescente, dile a tu mamá si está a tu lado, ponme lonche, dile, ponme lonche, porque mira que Dios puede hacer milagros. Ella nunca se imaginó que el lonche que le puso a su hijo, hermano, hubiera sido un medio para poder bendecir la vida de 5,000 personas. Ahorita me acordé que mi mamá me ponía mis tortas de atún con mayonesa cuando iba a la escuela. Y todos me hacían burla. ¿Cómo que tu torta de atún con mayonesa? Es que me encanta. Ya hasta se me hizo agua a la boca. Ahí tengo 2 atunes sobre la vitrina, ¿verdad? Que se llama es que también los he hecho. Y luego están las sardinas en aceite de olivo en torta, ¿verdad? Entonces, ella no se imaginó que este niño hubiera podido ser bendición para otros.
Y entonces dice la Biblia que le ayudó a hacer un milagro a Jesús. Y como todo niño, ¿no? Cuando dice, soy rico. ¿Por qué? Es que tengo mucho dinero. A ver. Y le dejas, te enseña sus monedas, ¿verdad? Que son como 50 monedas de a 20 centavos, ¿verdad? Pero dice, soy rico. O se lo cree. Entonces imagínate a este niño que estaban diciendo, ¿y cómo le hacemos para comer? Seguro que estaba ahí cerca de los discípulos. Y dice que llegaron con el discípulo, ¿verdad? Que no era tan generoso. Y dice, no, Señor, pues ni aunque tengamos tanto vamos a poder suplir. Y el otro dijo, no, esto es imposible. Y seguro el niño estaba ahí, ¿verdad? Diciendo, oye, espérate, niño. Oye. Y cada vez que oía que no se podía, oye, no, espérate, escuincle latoso. Hasta que uno de los discípulos prestó atención y dijo, ¿qué quieres? Es que mira lo que yo tengo. Si le sirve, órale. Y dice que el otro fue hermano confiado, ¿eh? Porque Jesús era, yo creo que en cierta manera yo soy en cierta forma muy desesperado. Y que si hacían preguntas, hermano, sin sentido, sí les metía sus regañizas. Entonces llega y dice, mira Señor lo que hay, tráemelo. Hoy vamos a ver un milagro. Seguro le dijo al niño, no te muevas, quédate aquí. Porque así como diste, vas a ser testigo de lo que voy a hacer. Y comenzó. Dice que antes de eso levantó su rostro al cielo y dijo, Señor, te doy gracias. Porque siempre, cada cuanto oraba Jesús, siempre, todos los días. Porque siempre, ¿qué? Me oyes. Y entonces el milagro se comenzó a dar. Yo no sé si la mamá de ese niño estaba allí, pero si estaba era una mamá generosa, porque hay mamás ve que el niño dice, yo tengo y cállate. ¿Sí o no? Cállate, no nos va a alcanzar para nosotros. Si hablas te voy a dar la casa. Y entonces, si estaba y era generosa, si no estuvo, ¿cómo crees que se sintió esa mamá cuando supo lo que su hijo hizo? Como mi abuelita decía, cuando se sentía orgullosa, ¿cómo te sientes? Le decían sus paisanas, ¿cómo te sientes, Juana? Y decía, grandota, o sea, orgullosa de que sus hijos, sus hijas hubieran hecho algo bueno. Mamá, a lo mejor no sabías lo que tenías en tu vientre antes de nacer. No sabías que Dios iba a elegir a uno de tus hijos o a dos para su servicio. No sabías que esa persona iba a ser salvación ahí en el lugar, en el ámbito en que se iba a desarrollar. Quizá no lo sabías. Por eso tenemos que dejar de ser ordinarias y ser extraordinarias. Haz equipo con tu marido. No se disgusten. No se menosprecien. Dice que Sara era socia y una esposa fiel. Y el libro de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5, en el segundo libro, dice así. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está hablando de Timoteo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay, que dice, en ti. ¿Se la dio Pablo? No. ¿Quién se la enseñó? Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti, ¿qué? También. ¿Quiénes fueron las causantes de que Timoteo fuera el mejor discípulo del apóstol Pablo? Su abuela y su madre. Las mujeres en la Biblia son aire, son vida para sus hijos, son vida para la sociedad. Por eso no te menosprecies, hermana. Si no te han valorado, no te menosprecies, porque lo que has hecho no lo hace cualquiera. El cuidar de los hijos, el tener a tu hijo 9 meses y luego si te salieron 5,
45 meses cargando hijos en el vientre. No te rindas. Las abuelas también son importantes en las generaciones. Dice que Loida le enseñó a su madre y su madre le enseñó a su hijo. Su papá no era cristiano, era griego. Y dice que ellas cuidaron de que el papá no influyera con sus pensamientos de idolatría, de inmoralidad, de política, de economía. Siempre guardaron al Timoteo, y el Timoteo de chiquito siempre atento. Entraba a la escuelita dominical, ¿verdad? Era amigo de las maestras, salía del culto y saludaba al pastor: pastor, ya me voy, Dios le... Y entonces cuidaban a ese niño como a ellas mismas. Creció. Fue el pastor de la iglesia de los tesalonicenses. Más de 10,000 personas tuvo que ministrar. Por eso le dice a Timoteo: no te ocupes en ejercitar tu cuerpo, porque es poco provechoso. Mejor ejercítate en la fe, en la piedad. Instruye, habla a tiempo y fuera de tiempo. Que nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿qué? A los creyentes. Tenía 40 años cuando le dijo eso. No te desanimes, no te achicopales, no te rajes. Mírame a mí. Era su padre espiritual. El día viernes, o no recuerdo, jueves, estábamos en la oración y estábamos meditando sobre la sabiduría. Y dice que era como un árbol, pues como un árbol fuerte y frondoso. Entonces el hermano que ora conmigo, él trabaja en la línea de la madera. Él sabe, hermano, de cómo escoger madera. Él sabe todas las cuestiones, ¿verdad?, de hacerle su trabajo. Tiene años en eso. Entonces, cuando estábamos leyendo que era como un árbol y que reverdecía, me acordé de la cita de Job cuando dice que cuando el árbol le ha sido talado, ¿verdad?, dice que no va a morir, sino que al olor del agua en el ambiente, dice, comienza a reverdecer y comienza a salir un renuevo del árbol. Un día prediqué de eso. Y entonces me dice el hermano: pero hermano, cuando se talan los bosques, los árboles más frondosos no se cortan, porque esos árboles son los que le van a dar sombra a los renuevos que cortaron. Si se cortan esos árboles, ya no pueden hacer un árbol nuevamente. Entonces entendíamos hoy, lo aplicábamos a la importancia del pastor, la cobertura, y del discípulo. Si no tengo una sombra, no voy a poder reverdecer, no voy a poder crecer. Entonces, eso es una madre, una sombra, como lo fue Loida y lo fue Eunice para Timoteo. Por eso, mamita linda, querida, eres muy valiosa, eres muy importante. Si tu marido, tus hijos no te han valorado, no te pongas triste. Dios ha visto tu esfuerzo, tu valentía. Dios lo ha visto, Dios ha sido testigo de ello. No renuncies al amor a tus hijos, no renuncies al amor a tus nietos, a ser un ejemplo. Nos tienen que ver, leer y orar la palabra y estar con Dios, porque eso puede quebrantarlos a ellos y hacerles conocer su propia necesidad de Dios. Por eso en esta hora yo te invito a que te pongas de pie y que podamos decirle a Dios: Señor, gracias por ser mujer. Gracias por ser mujer. Quizá algunas tuvieron